escuela, cómo se comporta, por ejemplo, en un centro comercial, cómo se comporta en la casa de la abuela, de la tía o de otros familiares. Estar presente antes de los 12 años, recuerden que dijimos que era en la primera infancia, y debe interferir con el funcionamiento en el hogar, la escuela o en el trabajo. Esta lámina quiero que la estudien muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son esos 9 criterios que tomaron por déficit de atención o inatención? ¿Cuáles son esos 9 criterios? Entonces tenemos, a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otra actividad. Ellos no se concentran para hacer la tarea y de pronto vieron que 2 más 2 pusieron 5, porque no se concentró. Segundo, a menudo tiene dificultad para mantener la atención en la tarea o en actividades indicadas. Tercero, a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Cuarto, a menudo no sigue instrucciones y no finaliza las tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo. Quinto, a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. Sexto, a menudo evita o le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Tienen dificultad para concentrarse. Séptimo, a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. Octavo, a menudo se distrae fácilmente por estímulos irreverentes. Esto es lo que popularmente dice la gente, una mosca, ¿verdad? Le llama mucho la atención cuando están haciendo una tarea. Y por último, 9, a menudo es descuidado en las actividades diarias. Entonces, si este niño, se lo voy a colocar, tiene más de 6 o igual a 6 de algunos de estos ítems, tiene más de 6 meses que lo está padeciendo y está dentro de la primera infancia, este niño debe ser evaluado por un equipo especializado o debe ser referido porque este niño está dentro de un trastorno del desarrollo, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con un predominio de la inactividad según los síntomas que tenga. ¿Me están captando, verdad? Ok, vamos con la próxima. Esta fue inatención o déficit de atención. Inatención o déficit de atención, es lo mismo. Ahora, en cuanto a hiperactividad e impulsividad, lo mismo. Tiene que tener de estos 9 ítems por lo menos 6 o más de 6 que se repitan en más de 2 escenarios, que tengan más de 6 meses padeciéndolo y que haya una alteración en su quehacer diario desde el punto de vista social, académico o del trabajo y que aparezcan antes de los 12 años, preferiblemente antes de la primera infancia. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? ¿Cuáles son estos síntomas de hiperactividad o impulsividad? 1, a menudo mueve en exceso las manos o los pies o se remueve mucho en el asiento, que no está tranquilo. Abandona su asiento en la clase o en otro sitio, puede ser en la iglesia, puede ser en un parque, puede ser en el cine, en que se espera que él permanezca sentado teniendo atención a lo que se está diciendo. 3, a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que no debería realizar o es inapropiado que realice eso.
Cuarto, a menudo tiene dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Quinto, a menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor. O sea, son niños que incansables. Cuando duermen, la gente en la casa o los cuidadores descansan. A menudo habla en exceso. A menudo, séptimo, a menudo precipita la respuesta. Por ejemplo, si hay algún debate y el profesor dice, ¿cuál es la capital de Santiago? Santiago, Santiago de Chile, Santiago. De una vez él sale contestando la respuesta. Octavo, a menudo tiene dificultades para aguardar su turno. Entonces son, como decían, los que están en una fila y no esperan, sino que ellos se adelantan. Y nueve, a menudo interrumpe o se inmiscuye en actividades de los otros. Están algunos niños hablando y él entra, interrumpe, no sabe qué tema están hablando, pero él se inmiscuye en eso. Y por esa causa, pues, muchas veces no los toman en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las causas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad o impulsividad? No se sabe, no hay una causa específica conocida. Dicen que hay factores genéticos, hay factores hereditarios. Algunas investigaciones dicen que posiblemente hay algunos neurotransmisores que no están, digamos, funcionando a la perfección o están en déficit. Otros que tienen que ver con el ambiente, por ejemplo, el bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, traumatismos craneales, infecciones encefálicas, carencia de hierro, exposición al plomo, al mercurio, exposición prenatal de la madre al alcohol, al tabaco, al consumo de sustancias. El trastorno por déficit de atención se ha asociado también algunos traumatismos que pudieran ocurrir en la infancia, muy específicamente la violencia en la casa o el maltrato o el abandono, ¿verdad? Sería como una especie de escape o de manera de sentir o de decir, ¿verdad? La falta, la carencia de cariño, de amor, algunos factores alimentarios y ambientales, pero eso no está muy comprobado, así que eso no causa este tipo de trastorno. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Bueno, existen algunos test, algunos test que tienen preguntas. No quiero que se aprendan eso, simplemente que sepan, por ejemplo, que existen la escala de Conner, que es una de las más utilizadas, es una especie de cribado para los trastornos de déficit de atención e hiperactividad y problemas de conducta en la infancia. Va asignándole valor de 0 cuando la respuesta pues no está, nada sería 1, a la respuesta poco 2 y bastante, 2 es bastante y 3 es mucho. La puntuación para déficit de atención, ya van a ver, se van a sumar las preguntas 1, 3, 5, 7, con un punto de corte por encima de 10. La de hiperactividad serían las preguntas 2, 4, 7, 8 y 19 con un punto de corte mayor de 10. Y las puntuaciones para trastorno de conducta, sumar los puntos de la pregunta 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 20. Y el punto de corte es 11. Esto se los menciono para que sepan lo que es la escala de Conner y que se basa en hacer un cuestionario y que la pregunta, de acuerdo a la pregunta, va a evaluar el déficit de atención,
la hiperactividad y el trastorno de conducta. Este es el test de Conner. Hacen algunas preguntas, vamos a ver si yo lo logro ver. Hay preguntas que dicen que si se mantiene en el pupitre, que si todo eso, pues, que si interrumpe, que si habla mucho, que si no termina la tarea, que si se para mucho el asiento, etc. Esto no es para que se lo aprenden. Hay un test de Conner que se le hace a los familiares, un test de Conner que se le hace a los padres y se evalúan los dos. Ok. Esto lo voy a pasar porque de verdad que lo van a leer y van a entenderlo. Entonces, cuando estén viendo las preguntas, fíjense cuáles son las preguntas que tienen que ver con hiperactividad y cuáles son las preguntas que tienen que ver con déficit de atención o con impulsividad. Por ejemplo, aquí dice cambia de asiento o tiene trastornos del ánimo. Eso también se pregunta a nivel de este test. La interpretación está aquí. 0 es nada, es decir, se para con frecuencia del asiento. Tiene la escala 0, 1, 2 y 3. Si no se para, se pone 0. No, si se para moderadamente, se puede poner 1 o 2. Y si se para mucho, es 3. ¿Ve? Aquí está también la escala de Conner. No se la puedo leer porque en mi pantalla está sumamente pequeña, pero ustedes la van a tener. Y aquí abajo de esta está la evaluación, de acuerdo a la pregunta que contesten 0, 1, 2, 3 o 4. Esta es otra forma de evaluarlo, lo que llaman el tocar. ¿Sí? Es un instrumento validado en lo predictivo y en su capacidad para describir de manera confiable la conducta de los niños escolares y mostrar la variabilidad suficiente entre ellos, como para identificar aquellos factores de riesgo y conducta desadaptativa asociada con problemas de salud mental. Entonces ya tenemos el test de Conner, el tocar R, se los voy a mencionar solamente. Ve, aquí está el tocar R, muy parecido. Completa las tareas casi nunca, 1, 2, 3, 4, 5, casi siempre. Es amistoso, busca demasiada atención del profesor, se concentra, desobedece las reglas, es sociable, se fían. Entonces, aquí lo van evaluando y de acuerdo al puntaje, va teniendo una evaluación. También está el cuestionario del PSC, ¿verdad? Que fue desarrollado como un instrumento de tamizaje que es muy corto, fácil de tabular y a interpretar para ser aplicado a los padres de niños en la sala de espera en la consulta de pediatría. Y ya cuando entran a consulta ya tienen el cuestionario contestado. ¿Ve? Se usa en padres de niños de 6 a 12 años que tienen problemas con el funcionamiento psicosocial. Se centran más que todo en aspectos de la vida cotidiana de los niños, amigos, familiares, juegos, etc. Este test PSC contiene 33 preguntas, ¿ve? Y cada una pues va teniendo una evaluación. Fíjense que aquí están más o menos las preguntas, no es necesario que se las aprendan porque esto es simplemente a manera de información. Este es el cuestionario PSC para los padres. Fíjense que se queja de malestares y dolores
a veces acuérdense que los niños empiezan a decir que les duele el estómago para no ir a la clase, o que tienen dolor de cabeza, que está cansado, ¿ven? El niño tiende a aislarse y a estar solo, 1 nunca, 2 a veces, 3 muy seguido, y así sucesivamente. Manifiesta interés por la escuela, es inquieto, sueña despierto, está en su propio mundo. Todas estas preguntas se le hacen a los padres. Y bueno, aquí están todas las que se le hacen, 25 preguntas, son 33 preguntas en total. Al final, eso tiene una tabulación, no es necesario que se lo aprenda. Esto es a manera de orientación. Y de acuerdo a esa tabulación, entonces se tiene una orientación diagnóstica de la conducta de ese niño. Diagnósticos diferenciales están los desórdenes orgánicos, como por ejemplo desórdenes sensoriales, especialmente sordera, porque acuérdense que dijimos que son niños que uno le habla y parece que no. Por ejemplo, desorden que tienen que ver con anormalidades tiroideas, abuso de sustancias, trastorno generalizado del desarrollo. En la parte, digamos, de desórdenes psiquiátricos están el desorden oposicionista, el desorden conductual, el desorden del humor, desorden de la ansiedad. Todo esto, estos pasan a ser diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Con los que pudieran confundirse, aunque pudieran estar como comorbilidad, ¿ok? Problemas de tipo psicosociales, por ejemplo, problemas de disfunciones de la familia, abuso o negligencia, o hogares que son caóticos, que en donde la disciplina no existe, perturbación familiar o social, por ejemplo, que el niño venga de una familia que esté divorciada, ¿verdad? Y no hay que confundirlo con la hiperactividad propia de la edad. Por eso, recordar bien los ítems, los 9 ítems que están, cuándo deben estar, en los ambientes que debe estar, y recordar que se presentan en la primera infancia y que tienen que tener alteraciones desde el punto de vista social, del aprendizaje, o en el trabajo. ¿Ve? ¿Cuáles son las comorbilidades que acompañan al trastorno del déficit de atención e hiperactividad? Están presentes a veces hasta en un 70% de los casos, siendo la más frecuente el trastorno negativista desafiante, el trastorno de ansiedad, el trastorno del estado de ánimo, el trastorno disocial y el trastorno del aprendizaje. Estos son los más frecuentes y fíjense que dice la literatura que están presentes en el más del 70% de los casos. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, debe haber un equipo multidisciplinario que incluya una intervención psicosocial, una intervención de los padres, de la comunidad, de la parte escolar y finalmente un tratamiento farmacológico. ¿Ve? El tratamiento en la parte conductual tenemos que enseñar al niño a mejorar el autocontrol, enseñarle técnicas de resolución de problemas, trabajar la atención sostenida, aprender a estructurar las tareas, manejo de la tolerancia y de la frustración. Debe haber un apoyo a los padres, a los profesores, dando educación acerca del tema, también apoyo a los padres para implementar normas en la casa, apoyo a los profesores para implementar estrategias en la sala de clase, hacer hincapié en el refuerzo positivo y mejorar la autoestima. No todos esos niños es malo, tenemos que tener
premios para cuando realicen cosas que se les indicaron. El tratamiento, la farmacoterapia en forma típica se hace con estimulantes como el metilfenidato o la dextroanfetamina. Y ustedes me dirán, doctor, entonces quiere decir que le vamos a dar este implante y si ese niño ya es hiperactivo con este tratamiento, ¿se va a poner más hiperactivo? No, porque nosotros lo que vamos a estimular son zonas específicas del sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que el niño ponga más atención, para que esté más alerta, para que pueda ser un poco más funcional. No solamente el tratamiento con el farmacológico. Recuerden que el manejo conductual, el apoyo a los padres, el apoyo a los profesores, todo eso es un trío que se va reforzando día a día. El metilfenidato, incluso ustedes lo van a indicar cuando tengan un niño que sospecha que estén en la consulta, en la atención primaria, ustedes lo van, o en la consulta de salud mental, ustedes lo van a indicar. La acción central de este medicamento se traduce en una amplificación de las señales de dopamina. Fíjense, ¿ven? Un neurotransmisor. Lo que hace más prominente una tarea. Los estímulos se hacen más atractivos, lo que facilita que genere interés. Pero no es que lo va a poner más activo. ¿Cuál es el efecto del metilfenidato? Aumenta el proceso de control ejecutivo de la corteza prefrontal, lo que yo les había dicho, disminuyendo los déficits en el control inhibitorio y la memoria del trabajo. Segundo, parece ser que existe una reacción lineal dosis-respuesta, dejando de actuar apenas se suspende el metilfenidato. No produce tolerancia y mejora los síntomas nucleares del trastorno del déficit de atención e hiperactividad, aún en presencia de alguna comorbilidad de la que ya hemos conversado. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos adversos del metilfenidato? Primero, el niño puede presentar dificultad para dormir. El niño puede presentar alteración del apetito. El niño puede presentar cólico, dolor abdominal. El niño puede presentar cefalea. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia sugiere que el metilfenidato es un medicamento que mejora los síntomas del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Por lo tanto, se puede utilizar en niños y en adolescentes. En la atención primaria de salud, el fármaco que se tiene a disponibilidad son tabletitas de 10 miligramos. Y la dosificación habitualmente se hace de lunes a viernes. Se inicia con una dosis de 0.3 a 1 miligramo kilo día, dosis que posteriormente se pueden incrementar o disminuir para mantenerla entre 1 y 1.2 miligramos por kilo día. Todo depende de cómo lo esté tolerando el niño. Aquí están algunas reacciones adversas, que ya hemos visto las más grandes, ¿verdad? Otros efectos colaterales del metilfenidato. Aquí están cómo pudiera, con un esquema, aumentarse o realizar la ponderación. ¿Ve? Si a un niño menor de 30 kilos la primera semana sería 5 miligramos, ver cómo ese niño reacciona y la segunda semana sería 10 miligramos. Entre 30 y 40 kilos pudiera ser 5 miligramos 2 veces al día la primera semana y luego hacer 10 miligramos en la mañana, 5 miligramos en la tarde. Y igual a los mayores de 40 kilos. Y todo esto se va a variar de acuerdo a la tolerancia del niño. Aquí están las dosis
siempre iniciar con la dosis más pequeñas, ¿verdad? Se debe cambiar a otro medicamento en caso de que haya efectos no deseados. Es posible que estos niños, es posible no, debemos siempre, estos niños, referirlos al especialista. Y el especialista lo va a referir seguramente al neurólogo o al psiquiatra para realizar el control a largo plazo. Bueno, los resultados del tratamiento se miden en la parte académica, se miden en la parte conductual emocional, se miden en la parte sociofamiliar, se miden en la parte de seguridad, porque estos son niños que tienden a correr mucho riesgo, porque no miden el peligro. ¿Ve? Y a la segunda semana de haber iniciado el tratamiento, se evalúa para ver cómo va. Estos no son tratamientos que hacen efecto incluso a la cuarta semana, pero se van viendo la respuesta positiva o negativa de acuerdo a la conducta que el niño va presentando. Por ejemplo, una respuesta positiva al tratamiento, uno mantiene el esquema, control 4 semanas por el médico y deviación del tratamiento por otro profesional de la salud capacitado. Es decir, nosotros lo evaluamos, si va bien, debemos referirlo, no quedarnos con el paciente. Esta es una manera de cómo ir abordando a los niños. Son dos esquemas que tenemos, ¿verdad? Eso lo pueden entender muy fácilmente. ¿Ve? Y aquí está pues la bibliografía que usé para esto y muchísimas gracias. Este material, como el otro, lo van a tener, si no esta misma noche, mañana, para que lo revisen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a un descansito pequeñito y vamos con vamos a comentar los trastornos del lenguaje en niños. Esto se ve muy frecuente. Recuerden ustedes que el niño tiene varias etapas para adquirir su lenguaje, que nosotros en APS tenemos que estar
pendiente de esto y preguntarle siempre a la madre. ¿Ve? Creo, no, estoy seguro que en la clase anterior, en el esquema que le di, está el ítem que habla del desarrollo. Entonces, preguntar siempre a qué edad se sentó, a qué edad habló la primera palabra, a qué edad caminó. ¿Ve? Eso hay que preguntarlo siempre. Bueno, entonces, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de comunicación. Y las habilidades comunicativas desarrolladas en los primeros 5 años de vida y consolidadas después en los años escolares, van a tener un papel muy fundamental en las personas. ¿Por qué? Porque de esta manera van a desempeñarse desde el punto de vista social, académico, laboral, así como también van a experimentar bienestar personal, emocional a lo largo de la vida. No es lo mismo una persona que se comunica hablando que una persona que se comunica a través de la seña, que también se va a comunicar. Los problemas del lenguaje son muy heterogéneos, no son muchos, ¿verdad? Y engloban un grupo muy diverso de alteraciones desde el punto de vista de su desarrollo, tanto genético como adquirido. Estos trastornos de la comunicación se caracterizan principalmente por un déficit en la comprensión, producción y uso del lenguaje. Fíjense que dice comprensión, producción y uso del lenguaje. La frecuencia en menores de 6 años es de 10 a un 15%. Uno a veces está hablando del lenguaje y uno dice, ¿qué es el habla? O sea, ¿cómo define uno el habla? Y se me ocurrió buscarlo. El habla se define como la producción de sonidos expresivos, ¿verdad? Y comprende la articulación, la fluencia, o sea, con la fluidez que hablamos, y la calidad de resonancia. Una persona que tenga una alteración neurológica que no le permita articular palabras tiene un trastorno del lenguaje o de comunicación, perdón, de comunicación o del habla. Ahí sí lo podemos decir porque dice comprende la articulación. ¿Ve? El lenguaje es la forma, la función y el uso cotidiano de símbolos, llámese palabras, con la intención de comunicarse tanto de forma verbal como no verbal. Recuerden que hay un lenguaje que es gesticulado. Y la comunicación, cualquier conducta verbal o no verbal, intencional o no, que influye en el comportamiento, las ideas o las actitudes de un individuo, de otro individuo. Es decir, yo estoy hablando contigo, te estoy comunicando a través del habla, en el lenguaje español, y te estoy dando una idea en esta clase de lo que son los trastornos de la comunicación. ¿Ok? Pues, pero resulta que otro de los componentes es la forma, es decir, cómo nos comunicamos. Los componentes motores o físicos de la expresión articulada a las formas que toma el lenguaje. Entonces, la forma como yo me comunico es a través del lenguaje y está compuesto por un sistema fonético, fonológico y el morfosintáctico. Es decir, hay una palabra
que yo me aprendí, que yo puedo articular y con ella puedo enviar un mensaje. Un mensaje que tiene un contenido. Es decir, el contenido es sobre qué o acerca de qué yo estoy comunicando. Entonces son las relaciones de significación que el niño establece entre las unidades lingüísticas que produce y los elementos u objetivos existentes en su entorno. Equivale al estudio de la semántica y del léxico. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que tener un orden y esa idea que yo estoy expresando tiene que tener una lógica, tiene que tener tiene que tener un entendimiento de lo que yo estoy explicando. Y por último, el uso para qué, dónde y con quién me comunico se refiere al estudio de las funciones del lenguaje, de las reglas que rigen el uso del lenguaje. Recuerden ustedes, sujeto, predicado, articulaciones, gerundios, todas esas cosas, ¿sí? Que tienen que ver con el aprendizaje de un lenguaje, español, inglés, francés, y que cada uno va a tener su regla y su norma para poder uno expresar la idea en ese tipo de lenguaje. Aquí se lo puse más, esto fue un artículo que conseguí, y aquí, por ejemplo, componentes del lenguaje, dijimos que era forma, contenido y uso. La forma tiene que ver con la fonética, conjunto de sonidos de una lengua o dialecto. Tiene que ver la forma con la fonología, tiene que ver la forma con la morfología, que es el estudio, las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Y por último, la forma tiene que ver con el sintaxis, que estudia el orden, la relación de las palabras en la oración, así como las funciones que cumplen. Lo que yo le decía, tiene el artículo, el sujeto, el predicado, todo eso tiene que ver con la sintaxis. El contenido tiene que ver con la semántica, estudia el significado de las palabras del lenguaje. Cada uno, ¿qué significa, por ejemplo, sombrero? ¿Qué significa, por ejemplo, balsa? ¿Qué significa, por ejemplo, abrigo? Eso tiene que ver con la semántica. Y el contenido también tiene que ver con el léxico, que es el inventario de palabras que conforman una lengua. Hay gente que tiene mucha facilidad para transmitir un mensaje. Esa persona tiene mucho léxico y esa persona tiene mucho verbo para transmitir un mensaje. Y por último está el uso, componente importante del lenguaje, que tiene que ver con la pragmática, que es el uso social del lenguaje, modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. ¿Ok? Bueno, las alteraciones del habla y del lenguaje pueden ser de tipo idiopático, de origen desconocido o secundaria a diferentes patologías. La etiología discúlpenme, es que estaba diciéndole a mis hijos allá afuera que hablen más bajito.
Bueno, la etiología, pueden haber, como le dije, defectos estructurales, neuromotores, que tienen que ver con la fonación, con la respiración, la fonación, la articulación. Ejemplo, el paladar hendido o la hendidura del labio palatino. Y eso se llama labio leporino. Si ellos me perdonan este error. Hendidura del labio, hendidura labial o hendidura labio palatina. La hipoacusia puede ser una etiología porque no escucha, por ejemplo, no sabe el sonido, pero después va a aprender el lenguaje gestual. Los daños cerebrales, bien sea por alteraciones cromosómicas, bien sea las sustancias tóxicas como el mercurio, el alcohol, el plomo, durante el periodo neonatal, la madre que consuma, la prematuridad, el bajo peso al nacer, los niños que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica, infecciones del sistema nervioso central, enfermedades metabólicas, en fin, muchas cosas que tienen que ver con los centros que facilitan el aprendizaje, que facilitan la parte motora, que facilitan la parte, digamos, de desarrollo del sistema nervioso central para que exista un lenguaje de aprendizaje y un lenguaje fluido. Como le dije, los trastornos, los traumatismos cráneoencefálicos. Algo importante, mire, la privación sociofamiliar cultural, los trastornos conductuales, y lo podemos clasificar de tipo primario o idiopático también, como aquellos que no son derivados de una afección médica que se ha identificado actualmente, porque muchos no sabemos por qué son. Ahora bien, el DSM-5 en el 2013, algunas de las patologías del lenguaje, el habla y la comunicación, lo englobaron todo y lo metieron en los trastornos de la comunicación. Es decir, cuando alguien no habla, ¿verdad? Nosotros decimos tiene un trastorno de la comunicación, pero tenemos que decir también porque tiene un trastorno del lenguaje. Entonces, estos trastornos de la comunicación se consideran trastornos del neurodesarrollo cuando comienzan en una edad temprana, que producen limitaciones significativas en el desarrollo del individuo y no se pueden atribuir a un deterioro auditivo sensorial o a una disfunción motora u otra afección médica neurológica, y no se explican mejor por una discapacidad intelectual. Entonces, la persona excluye estos. Ahora, si la persona tiene un trastorno del habla, pero no escucha, eso no es un trastorno de la comunicación. ¿Por qué? Porque ya tiene una patología. ¿Ve? Son aquellos trastornos de la comunicación que no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial, a una disfunción motora o a otra afección médica o neurológica, y no se explican mejor por una discapacidad intelectual. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la comunicación? Trastorno del lenguaje, trastorno de los sonidos del habla o fonológico, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, son los tartamudos, los trastornos de comunicación social o pragmático, la prevalencia en menores de 6 años, pero los trastornos del lenguaje está entre un 5 y un 7%. De los trastornos del habla o fonológico, 3.5 a 5%, y de los trastornos de fluidez en la infancia está de 0.5 a 1.5%. En relación al género, son más frecuentes en varones, predomina 1.3 a 1, de 2 hasta 2 a 1
predominando el varón en la hembra. 2-1. La etiología de los, este es un resumen. La etiología de los trastornos de la comunicación es idiopática y la gran mayoría de los estudios coincide en que su alta tasa tiene que ver mucho con la herencia. El tartamudeo, el índice de heredabilidad es de 0,7 y es 3 a 6 veces más frecuente en niños con antecedentes familiares. El trastorno del lenguaje se observan unos índices de heredabilidad que van de 0,5 a 0,75 y numerosos genes se han implicado en este trastorno. Esto, bueno, aquí están los genes que han implicado, no requiere que se lo aprendan, pero para que sepa que tiene alto índice de heredabilidad. Y muchos de estos genes están igualmente implicados en otros trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos ahorita el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, dijimos que habían trastornos de otras áreas del neurodesarrollo, como era el trastorno del lenguaje? El DSM-5, cuando se refiere al trastorno del lenguaje, lo define como la presencia de una dificultad persistente en la adquisición y en el uso del lenguaje debida a déficit en la comprensión o producción de palabras, frases, estructuras o narración. Estas dificultades pueden ser evidentes no solo en la comunicación hablada, sino también en la comunicación escrita, ya lo vamos a ver, o en el lenguaje de signos. Los niños con trastorno del lenguaje van a presentar un vocabulario muy reducido, una estructura gramatical muy simple o incorrecta para la edad y un discurso alterado, sobre todo en la narración. Como les dije, puede estar como comorbilidad en otros trastornos. Esto para dar los criterios del DSM-5. Abarca tres criterios. Primero, dificultad persistente en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades: lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje de signos. Segundo, las capacidades del lenguaje están por debajo de lo esperado para la edad, o esta alteración va a usar limitaciones en la comunicación, o sea, no se comunican eficazmente, lo que interfiere a nivel social, académico, laboral. Y por último, inicio de los síntomas en las primeras edades del desarrollo y, como último criterio, dificultad no atribuida a afecciones congénitas o adquiridas, lo que ya habíamos comentado. Los trastornos del sonido del habla son lo que define el DSM-5 como una dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere en la inteligibilidad del habla o implica comunicación verbal o de mensajes. Son niños que tienen dificultad para articular o, como dicen, cortan las palabras o lo hablan, no la pronuncian adecuadamente. Aquí están los sonidos, los trastornos del sonido del habla o trastorno fonológico. Están los diferentes criterios que tiene el DSM-5. Aquí está el trastorno del tartamudeo. No lo voy a leer todo, lo voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿verdad? Porque se nos haría bastante largo. Pero esta alteración del tartamudeo es una alteración en la fluidez. La persona corta las palabras,
tarda en pronunciarla y cuando la pronuncia de una forma impulsiva. No lo confundamos con el tartamudeo normal que tienen los niños preescolares o escolares cuando están asustados o están en una situación de peligro. El trastorno de la comunicación social se define como la presencia de dificultad persistente en el uso social adecuado de la comunicación verbal y no verbal, en ausencia de intereses y comportamiento restringido y repetitivo. Esto para hacerlo, para diferenciarlo del trastorno de déficit de atención. Se caracteriza por dificultad en el uso de la comunicación para propósitos sociales, en la habilidad para captar e integrar las claves, bien sea ambientales, sociales, personales, en la interpretación del significado, es decir, va hablando, pero no le va dando un orden a esas palabras. Patologías del lenguaje y el habla en el niño que deja de hablar. Importante. Por ejemplo, la afasia adquirida de presentación aguda y subaguda son los niños que de un momento a otro dejan de hablar, entran en un mute, por decirlo así. Está el otro que es el mutismo selectivo, clasificado como un trastorno de ansiedad en el DSM-5, y por último, progresiva, afasia epilepsia adquirida. Esto no se lo traigo a manera loca, pero no vamos a entrar en esta parte. Existen los trastornos específicos del aprendizaje. Y cuando hablamos de ello, decimos que los trastornos se definen como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje pese a una instrucción convencional, nivel de integración y oportunidades socioculturales adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Es un niño que usted lo ve, está normal, es un niño que tiene un buen contexto, ¿verdad? Buena alimentación, un buen contexto familiar, escuela bien, pero este niño no aprende bien lo que se le está enseñando. Y esto se incluye dentro del trastorno del neurodesarrollo e interfiere pues, en el aprendizaje de habilidades académicas o sociales y a menudo coexisten con problemas de conducta, del estado de ánimo o de ansiedad. Puede reducir la motivación por el aprendizaje y favorecer la aparición de problemas asociados que afectan la autoestima y el bienestar emocional del niño. Muchas veces se ve que el niño hace un gran esfuerzo por aprender, pero ese aprendizaje no lo logra. ¿Por qué? Ya van a ver por las razones que vamos a ver mucho más adelante. ¿Cómo vamos a clasificar? Bueno, recuerden ustedes que esta es la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Ok. Los trastornos específicos del aprendizaje están dentro del trastorno del desarrollo y son los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes. Van a ver que existen una cantidad aproximada de un 10% más o menos, pero van desde el 5 hasta el 20% de la población escolar. Esto va a provocar en un niño o una niña un nivel de inteligencia normal y que recibe una educación y unos estímulos adecuados, pero no
consigue progresar de una manera adecuada en uno o más aprendizajes. Fíjense ustedes que no dicen que de forma global, sino en uno o varios aprendizajes, porque puede ser que el niño aprenda bien lenguaje, aprenda bien ciencias naturales, pero tiene problemas para la matemática. O puede ser que el niño aprenda bien matemática, pero tiene problemas para ciencias sociales o para la historia. Por eso dice, los trastornos del aprendizaje provocan que un niño o una niña con un nivel de inteligencia normal y que reciba una educación y unos estímulos adecuados no consiga progresar de una manera adecuada en uno o más aprendizajes. Esto fue lo que hizo el DSM-5 para clasificar los trastornos específicos del aprendizaje. Piense que más o menos es lo mismo para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Dificultad en el aprendizaje, en la utilización de las actitudes académicas evidenciadas por la presencia de al menos uno, piense que aquí no son 6, al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Piense que allá era de los 9, 6 que habían persistido por lo menos 6 meses. ¿Recuerdan? En el trastorno de déficit de atención. ¿Y cuáles son estos? Primero, lectura de palabras imprecisas o lentas o con esfuerzo. Por ejemplo, las palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud, vacilación, con frecuencia adivina la palabra, dificultad para expresar bien las palabras. Si un niño tiene esta alteración, ese niño puede tener un trastorno específico del aprendizaje. Segundo, dificultad para comprender el significado de lo que lee. Ya vamos a ver cómo se llama esa dificultad. Tercero, dificultades ortográficas. Cuarto, dificultades con la expresión escrita. Quinto, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o de cálculo. Y sexto, dificultad con el razonamiento matemático. Por ejemplo, tienen dificultad para la aplicación de conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. Si un niño tiene uno de una de estas alteraciones, ese niño está cursando con un trastorno específico del aprendizaje. Esa fue la parte A. En la parte B, las actitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantitativo por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente en el rendimiento académico. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades de aprendizaje se puede sustituir por evaluaciones estandarizadas. Es decir, el que llega a esa edad se le puede hacer algunos test que nos van a decir, tiene un trastorno del aprendizaje. El tercer ítem, las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas o actitudes académicas afectadas superan las capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Un niño puede llegar a cuarto básico y todo iba bien, pero cuando ese niño pasa de básico a medio, las exigencias son mayores y entonces allí pueden comenzar los problemas. Y por último, el ítem D, las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales, neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o
directrices educativas inadecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las dificultades de aprendizaje no se explican porque haya algún trastorno, por ejemplo, una miopía o una hipoacusia. ¿Ve? No se explican por eso. Es que el niño puede ser que le coloquen su aparatito para que él escuche bien, pero igualmente él no va a tener la capacidad organizativa desde el punto de vista cerebral y la inteligencia para entender lo que le están explicando. Ok. Algunos trastornos. Le voy a leer algunos trastornos, son muchos. La dislexia, que tiene que ver con la lectura. Se caracteriza por problemas en la integración y uso del lenguaje, la lectura y la escritura. Las personas con dislexia suelen tener problemas para leer con fluidez, leen despacio y con muchos errores. Eso puede afectar la comprensión de lo que leen. No tienen dificultad para entender el texto cuando otra persona lo lee. Fíjense ustedes, no es que me ría de esto, sino que si ellos lo leen, no lo interpretan. Pero si otra persona se lo lee, sí lo logran interpretar. Yo tuve un compañero que sufría de dislexia, porque esto es para toda la vida. Y cuando estudiábamos, él me decía, lee tú y hacemos el resumen después entre los dos. Es un trastorno neurológico, pero su origen es genético y se manifiesta desde la infancia. A pesar de tener dificultades para la lectura y escritura, la inteligencia y las habilidades cognitivas de quienes sufren este tipo de problemas suelen ser normales. Uno de los diferentes tipos de discapacidad es la lectura. O sea, es uno de los diferentes tipos de discapacidades que tienen que ver con la lectura. Abarcan los procesos de decodificación de palabras, reconocimiento, velocidad de lectura, prosodia y comprensión de la lectura. Fíjense, representa un 70% al 80% de los trastornos del aprendizaje. Entre el 25 y el 65% de los niños con dislexia tienen un progenitor disléxico. No se cura, es un trastorno crónico. La discalculia, que tiene que ver con las matemáticas, involucra las dificultades para aprender conceptos como cantidad, valor posicional, tiempo y medida, así como el resto de los conceptos afines a la matemática. Abarca la prevalencia, está entre un 3 y un 6% de la población escolar. Cabe destacar también que los estudios de conectividad estructural sugieren que la discalculia está asociada a una reducción de la sustancia blanca en el corte temporoparietal derecho. Y la cuarta parte de los niños afectados con este problema pueden tener alguna comorbilidad. ¿Cómo se presenta la discalculia en relación a la edad o a la etapa? ¿Ve? Vamos a poner un ejemplo para no leerlas todas. A nivel de la educación infantil, no saben clasificar objetivos por sus características. A nivel de la educación primaria, falla la aritmética básica, tiene poca noción de la cantidad. Y a nivel de secundaria, no utilizan los números en la vida cotidiana, cometen errores en los cálculos sencillos, no saben utilizar la estimación. ¿Ve? O sea, tú le preguntas cuánto crees tú que puede costar este par de zapatos, ellos no pueden, no pueden captar esa idea. Tenemos la dispraxia o la coordinación motora,
Esto usualmente se presenta también con otras condiciones como el déficit de atención e hiperactividad, trastornos de ansiedad, trastorno del espectro autista, tienen una velocidad de procesamiento lenta. Estas dificultades incluyen 4 áreas claves que son la coordinación, la planificación motora, habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas. Estos son las personas que cuando toman el lápiz o la pluma para escribir, lo toman de una forma muy torpe, no hayan cómo realizar el movimiento para escribir específicamente. No lo pueden realizar. La disgrafia son los trastornos de expresión escrita que incluyen dificultades y deficiencia de control al ejercer presión en el lápiz o el instrumento de la escritura. Escriben muy garabateado, o sea, aprietan mucho el lápiz a la hora de escribir. Y se caracteriza pues por la ejecución de movimientos tensos, rígidos al escribir, con mayor lentitud. A veces la letra es sumamente pequeña, están pegadas las palabras, a veces las posturas son incorrectas, una rigidez motora a nivel de la mano que no le permite deslizar con fluidez, pues, digámoslo así, el lápiz. La disgrafia. Está la disortografía, que es un trastorno en la ortografía. La persona tiene un conjunto de errores que afectan la palabra, que afectan la frase, que afectan todo el escrito, cursan con muchos errores en la escritura, omisiones de puntos, de coma, de acento, algunos artículos. ¿Ve? Existe varios tipos de disortografía. La disortografía temporal o disortocinética. Está la disortografía perceptocinética. Perdona que no se lo leo corrido, no porque tenga algún trastorno, sino que está muy pequeño aquí porque no he aprendido a ponerlo grande. Está la disortografía visoespacial, está la disortografía dinámica. La disortografía visoespacial tienen la dificultad en la percepción y la orientación espacial, provocando errores de la rotación de las letras, B por D, P por Q, ya que su escritura es parecida. Está la disortografía semántica, la disortografía cultural. Los niños pueden tener una única disortografía o varias de la disortografía antes descrita. Este trastorno en la disortografía puede estar asociado o no a dislexia. Bueno, muchas gracias. Vamos con el último tema. Vamos bastante bien. No espero que se aprendan cada una de estos trastornos per se, ¿ve? Pero sí quiero que se lo lean para que tengan cultura médica en este tema, ¿ok? Vamos a salir un momentito y en 5 minutos volvemos a entrar. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, vamos con este más corto, el trastorno del espectro autista. Recuerden ustedes que es uno de los trastornos del neurodesarrollo que actualmente pues está, digamos que hay un boom. Como ven ustedes en las redes, aparecen muchos especialistas, han aparecido películas, cortometrajes, etcétera, que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Chile es uno de los países que mejor pues, trata, digamos así, a las personas con este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque en Chile existe una ley para que rige los pacientes con trastornos del espectro autista. Esto pues es un grupo de trastornos neurológicos y del desarrollo que afectan la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan. Las personas o los niños con trastornos del espectro autista son únicos e irrepetibles. Ningún niño con trastorno del espectro autista se parece a otro. El diagnóstico se puede realizar a cualquier edad, pero por lo general los primeros síntomas aparecen en los primeros 2 años de vida y el niño trae una cantidad de signos y síntomas que a veces los padres no se dan cuenta. Casi siempre los padres consultan porque el niño no habla o porque el niño no atiende cuando se le llama o porque el niño no juega con los otros niños como debería jugar. Los trastornos del espectro autista afectan a personas de todos los géneros, pero los varones en proporciones 4:1 en relación a las hembras. Lo que pasa es que las hembras saben camuflajear muy bien los síntomas del autismo. Por lo tanto, pues a veces pasan desapercibidas. Si bien pueden durar toda la vida, los tratamientos y servicios pueden mejorar los síntomas, pueden adquirir habilidades, capacidades para un mejor funcionamiento las personas que tienen este tipo de trastorno. Aquí están los ítems que el DSM-5 conlleva para el trastorno del espectro autista. Yo lo voy a invitar a que esto se lo lean, ¿verdad? Es largo, pero no difieren de lo que vimos del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Vamos a buscar aquí. Hay una deficiencia persistente y clínicamente significativa en la comunicación e interacción vocal que se presenta en diferentes ambientes. ¿Ve? Entonces vemos que tiene problemas para la comunicación. Segundo, son persistencias de patrones de comportamiento e intereses y actividades restringidas, repetitivas. Estos son niños que pueden hacer movimientos con las manos, pueden saltar, brincar, estar, como te dice, hablando siempre sobre un mismo tema. Son niños que pueden tener muchos autitos y clasificarlos por colores, por el tamaño, etcétera, etcétera. Otro ítem importante, es que el trastorno es considerado de una etiología multifactorial del neurodesarrollo. Es un trastorno de origen neurobiológico que, como les dije, se inicia en la infancia, pero lo más importante, y quiero que se aprendan, es que esto altera
el desarrollo de la comunicación social, así como la conducta con presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. ¿Por qué le digo eso? Porque en base a esas dos cosas, a la interacción en la comunicación social y la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos, es que lo clasificaron en trastorno de déficit de atención nivel 1, trastorno de déficit de atención nivel 2, trastorno de déficit de atención de nivel 3. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está, ¿ve? El DSM-5 se quedó con dos categorías de anteriormente, perdónenme esto, anteriormente tomaban en cuenta en el DSM-4 tres rasgos básicos. Primero, la deficiencia en la reciprocidad social. Segundo, deficiencia en el lenguaje o en la comunicación. Y tercero, repertorio de intereses y actividades restringidos y repetitivos. ¿Qué es eso? Que puede ser estos intereses son movimientos que realizan o actividades que ellos realizan para poder estar más tranquilos. ¿Ve? Ellos hacen eso en forma muy repetitiva para lidiar con el día a día. Y estas conductas, comportamientos restringidos, repetitivos y obsesivos, pueden tener comportamientos como, por ejemplo, repetir palabras o frases, que es la ecolalia, mostrar interés muy intenso y duradero por temas específicos como números, animales, paisajes, juegos, etc. Pero el DSM-5 dijo no, vamos a clasificar esto solamente en dos categorías. Primero, deficiencia en la comunicación social y segundo, comportamiento restringido y repetitivo. Y en base a esas dos características definieron el trastorno del espectro autista. Son aquellas personas que tienen deficiencia en la comunicación social y que presentan comportamientos restringidos y repetitivos. Aquí están todos entonces. Para que nosotros lo podamos clasificar como dentro del trastorno del espectro autista, deben cumplir tanto los criterios A como el B, como el C y como el D. Entonces, en cuanto al criterio A, debe haber un déficit persistente en la comunicación e interacción social en diversos contextos: escuela, casa, centros comerciales, iglesias, estadios deportivos, en varios contextos. Caso general del desarrollo, manifestando simultáneamente tres de los siguientes ítems. Primero, déficit en la reciprocidad social y emocional. Cuesta mucho, ¿verdad?, entablar una conversación, un juego, les cuesta mucho socializar. Déficit en la conducta de comunicación no verbal que se usan en la comunicación social. ¿Qué quiere decir eso? Que estos niños, por ejemplo, tienen dificultad para manifestarse en alguna situación. Tercero, déficit en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas a nivel del desarrollo. En la parte B, patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas que se manifiestan al menos en dos de los siguientes. Primero, B1, habla, movimiento o manipulación de objetos estereotipados o repetitiva, ¿verdad?, con estereotipia de punto de vista motor, ecolalia, manipulación repetitiva de objetos o frases idiosincráticas, que son frases que son inventadas. Por ejemplo, para que me entiendan esto, el niño de repente va caminando y mueve los brazos, ¿verdad?,
de una forma elocuente, pues, o está sentado y está balanceándose hacia atrás, hacia adelante, o está hablando y está moviendo las manos como si se la estuviera enjabonando, o está hablando siempre la misma frase, diciendo la misma palabra todo el tiempo o la misma pregunta. B, intereses altamente restrictivos y fijos en la intensidad, como una fuente de vinculación o preocupación por objetos inusuales, por intereses excesivamente circunscritos, perseverantes. Por ejemplo, interés perseverante por coleccionar autos, como les dije, dinosaurios, qué sé yo, vasos, tienen, agarran, por ejemplo, y empiezan a probar bebidas de muchos sabores para clasificarlas ellos. ¿Ve? Tienen hiper o hiperreactividad a estímulos sensoriales. Puede ser que el ruido de una licuadora, de una aspiradora, le moleste, como puede ser que no le moleste. Puede ser que tienen algún interés en aspectos sensoriales del entorno, por ejemplo, el dolor, el calor, respuesta adversa al sonido o texturas específicas. Son niños que una comida grumosa no le gusta, o colocarse una ropa que sea áspera, que le moleste en la piel, eso lo desconcentra totalmente. ¿Ve? Bien sea porque a veces se acostumbran a usar solamente camisas manga larga, con una pinta definida. ¿Ve? Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia. Y por último, la conjunción de síntomas limita y deteriora el funcionalismo habitual social. Entonces, el DSM-5 ha unificado 4 de estos subtipos: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, y trastorno general del desarrollo no especificado, en la categoría de trastorno del espectro autista. Ya no existe el Asperger, ya no existe el trastorno desintegrativo infantil, ya no existe el trastorno general del desarrollo no especificado. Hoy todos ellos están englobados dentro del trastorno del espectro autista. Lo que había dentro de ellos, que era el síndrome de Rett, ya no forma parte de este sistema de clasificación. Y como les decía, basándose en la comunicación social y basándose en los en los intereses y conductas repetitivas, así se han clasificado en el nivel 1, que requiere apoyo, nivel 2, que requiere un apoyo más notable, y nivel 3, que requiere un apoyo muy, pero muy notable. Vamos, por ejemplo, a ver el nivel 2, que requiere apoyo notable. En la parte de comunicación social tiene dificultades graves para socializar, dificultades sociales que se ven incluso, con apoyo. A veces inician relaciones sociales, pero con mucho esfuerzo y apoyo, y les cuesta seguir una conversación, por ponerle un ejemplo en lo social. En cambio, en el nivel 2, en intereses y conducta repetitiva, tienen dificultad para afrontar los cambios. Hay que darle apoyo para anticipar lo que va a pasar. Por ejemplo, estos son niños que el papá lo lleva siempre por la misma vía a la escuela. Si él cambia esa ruta, debe decir o anticiparle: nos vamos a ir por otro lado. ¿Por qué? Porque hay menos tráfico y vamos a llegar más temprano.
Si él no lo dice, este niño puede ponerse a llorar porque dice, ¿por qué no vinimos por aquí? No me gusta que nos vengamos por este camino no es bonito, y entonces ahí va a tener problemas el familiar. Le causa mucha molestia cambiar las cosas que están haciendo o que le gustan. Es decir, si ellos están acostumbrados a comer viendo un determinado cómics, todos los días lo va a hacer. Y si usted le cambia el cómics y él no va a comer y va a armar un berrinche. ¿Por qué? Porque para hacer ese cambio usted tiene que anticipárselo. Y así sucesivamente pasa con el nivel 2, el nivel 3, que es el más, que tiene, digamos, más dificultades, que tiene más problemas para lograr alguna habilidad. Y el nivel 1, bueno, que ese sí, ese es un niño que pudiera aceptar algunas cosas, que no tiene tanto problema en la comunicación ni en los intereses y conducta repetitiva. Aquí están, esto también se lo trae para que revisen pues cómo fue esta clasificación. Ya no se dice niños más autistas, menos autistas. Se dicen niños de un nivel 1, niños de un nivel 2, niños de un nivel 3. Tampoco se dice niños de alto rendimiento, niños de mediano y de bajo rendimiento. Eso ya está abolido. Solo podemos diagnosticarlo clínicamente. No existe una prueba ni biológica que uno lo pueda hacer y decir, esto me dio alto. No. Los padres son generalmente los primeros que notan problemas porque ven que su hijo tiene problemas para hablar, no mira los ojos, no responde cuando le llaman por su nombre y usa los juguetes de una manera repetitiva o especial. Hay algunas señales de alerta y en esto nosotros, los médicos que hacemos, consulta a nivel de la consulta diaria en los consultorios, atención primaria de salud, podemos diagnosticarlo. Por ejemplo, antes de los 12 meses, ver si un niño tiene escaso contacto ocular, falta de anticipación cuando se le va a tomar de los brazos, es decir, él se nos tira en los brazos, irritabilidad o tendencia a experimentar cambios o emociones intensos y rápidos, lloran con facilidad, falta de interés en juegos interactivos sencillos como la cosquilla, cucutrás, etc. A los 12 meses, ausencia de balbuceo, de sonido o palabras sencillas, escaso uso de gestos comunicativos como señalar o decir adiós con la mano. Entre los 12 y los 18 meses, ausencia o limitar respuesta al propio nombre, no mira hacia donde le señalan, no señalan para pedir algo o mostrar objetos. Por lo general, toman a la mamá de la mano y la llevan hasta donde está lo que ellos desean. Falta de interés por las relaciones con otros niños, no imitan gestos o acciones. Entre los 18 y los 24 meses, forma repetitiva o no simbólica de juego, ejemplo, alinear objetos, abrir o cerrar puertas de forma repetitiva. Otra bandera roja que tiene que ver con el trastorno del espectro autista: no sonríe ni tiene expresiones gozosas o de felicidad a los 6 meses o antes, no comparte o responde sonidos, sonrisas o expresiones faciales a los 9 meses, no tiene balbuceo a los 12 meses, no apunta hacia algo, no muestra, no busca contacto, no hace gestos de adiós con la mano a los 12 meses, no dice palabra a los 16 meses, no hace frases sencillas de 2 palabras a los 24 meses, puede que retroceda en el lenguaje que ha adquirido para la edad
Cuando decimos que hay riesgo de TEA mayor para un niño que, por ejemplo, tiene un hermano u otro miembro de la familia con TEA, que tiene padres que un hijo de padres mayores, cuando digo padres mayores, es mamá más de 38, 39 años, papá más de 50 años, tiene ciertos trastornos genéticos o afecciones cromosómicas como por ejemplo síndrome de Down, síndrome de X frágil, síndrome de Rett o esclerosis tuberosa. Tuvo problemas durante el parto y o nació con bajo peso al nacer. Si alguna de estas pudiera estar, más todo lo que hemos visto, podemos decir que este niño pudiera, estar dentro del trastorno del espectro autista. El screening para el desarrollo psicomotor que evalúa el desempeño, por lo general, le podemos hacer a estos niños un MCHAP, ¿verdad? Que se puede aplicar entre los 9, los 18 y los 24 o 30 meses. Un tamizaje. Este MCHAT, ¿verdad? Es un examen para verificar el estado mental para autismo. Aquí está, ¿verdad? El MCHAT que se hace entre los 16 y 30 meses, pero se puede hacer antes. A los 9 meses se puede realizar. Y otra prueba además de eso. Esto es para que vean la forma como se realiza. Podemos hacer el MCHAP y si el puntaje total es menor de 3, pues ya es un niño que no tiene trastorno del espectro autista, por lo menos en ese momento no ha dado sintomatología. Pero cuando el MCHAP tiene una puntuación entre 3 y 7, este niño se le debe realizar una prueba de chat revisado, ¿verdad? Unos meses después para ver si se mantiene igual o ha aflorado otro síntoma. Ahora, si ese MCHAP, la puntuación es igual a 8, no hay que hacer más nada, sino que este niño hay que referirlo al especialista. ¿Sí? ¿Qué dice la norma técnica de Chile? La recomendación de la norma técnica de salud de niños de 0 a 9 años, actualizada en el 2021, según esta norma, se deben realizar evaluaciones generales del desarrollo psicomotor por un profesional capacitado a los 8, 18 y 36 meses, y en niños entre los 16 y los 30 meses que tengan factores de riesgo o razones en los dominios social y o del lenguaje, así como en aquellos casos donde hay una sospecha clínica, aplicar una prueba específica para el screening de TEA, como es el cuestionario modificado de detención de autismo para niños, niñas pequeños, que es el MCHAP, y en su versión revisada y de seguimiento, adaptado y validado a nuestro país. Esto quiero que se lo aprendan. Quiero que lo tengan muy presente. Otra prueba de detención de autismo. Tenemos el A22. Tenemos la entrevista para el diagnóstico de autismo o ADIR. Tenemos el sistema de evaluación de la conducta adaptativa o ABAS. Y otra prueba como el coeficiente del espectro autista, que es el AQ, el cuestionario de comunicación social, SCQ, cuestionario de cribaje para el espectro autista, es ISQ, inventario del espectro autista, IDEA, cuestionario del bebé y el niño pequeño, cuestionario del bebé y el niño pequeño revisado. El ADIR se hace en nuestro país, es un cuestionario que evalúa en las áreas de comunicación, de interacción social, de comportamiento repetitivo, de desarrollo temprano. Es un instrumento pues que se
se requiere algo de experiencia para realizarlo. Este ADIR es válido para edades mayores de 2 años, pero actualmente se desarrolla un algoritmo para niños con edades mentales mayores de 12 meses. Tanto el ADIR como el A22 son considerados instrumentos clave en la evaluación clínica y de investigación en el TEA. Aquí le puse alguna diferencia que tienen entre ellos. El tratamiento del TEA, pues no existe una terapia para el trastorno del espectro autista. Se pueden tratar las comorbilidades. El objetivo es que el niño pues adquiera máximas capacidades para desempeñarse desde el punto de vista social, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista del aprendizaje, y así están las terapistas del lenguaje, están los terapistas ocupacionales, está el psiquiatra, está la psicopedagoga, está el pediatra, está el neurólogo, que es el que comanda este equipo. Se hacen terapias educativas, terapias familiares, y los medicamentos pues se colocarán de acuerdo a la presencia o no de comorbilidades, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, muchísimas gracias. Esto eran las clases de hoy. Entiendo que son un poco largas, tediosas. Espero enviarle el material para que realicen los resúmenes convenientes. Para terminar, quiero decirle que el trastorno del espectro autista, y voy a buscar aquí un material que tengo, para que vean solamente una diapositiva que se la voy a colocar en el creo que es esta que está aquí. No, esta no es. Esta que está aquí sí es. Y se la voy a colocar, esta única diapositiva que vamos a esperar que cargue el sistema. Pero esta última diapositiva es para que entiendan mucho mejor que el trastorno del espectro autista no es un trastorno lineal. No es que va cambiando de colores como el arco iris hasta que llega a ser el color más oscuro, es el que tiene, ahí están los niños que tienen más autismo. No se tiene ni más autismo ni menos autismo. Vamos a ver aquí, ya lo está cargando, pero quiero que vean específicamente una lámina. Esta lámina se la voy a enviar para que vean los conceptos de neurodiversidad, neurodivergencia, neuroatípicos y neurodiversos. Lo comenté. Esta es una conferencia que doy yo del espectro autista, y quiero, fíjense esta lámina. ¿Ve? El espectro autista no es lineal. No es que va pasando de colores y al final poco autismo, muy autista. No, el espectro autista es circular. ¿Por qué es circular? Porque nosotros vamos colocando en cada cuarto de esto, ¿verdad?, la mayor o menor aspecto de trastorno que el niño tiene. Por ejemplo, en habilidades sociales, fíjense que el cuarto está completamente lleno, pero en rutinas el
cuarto está a la mitad y en intereses, digamos, especiales está muy pequeñito. Y de acuerdo a esto es que se va haciendo, ¿verdad? Se va haciendo la evaluación. ¿Ve? Aquí tienen. Esto también se la voy a enviar. Fíjense que alteraciones de conducta en el trastorno del espectro autista, nada más de conducta. Y aquí está todo lo que es ansiedad, optimismo, está depresiones, está todo. Entonces, esas 3 láminas yo se las voy a enviar para que puedan mirar mucho mejor por qué se llama espectro. No se llama espectro porque va cambiando de color. Se llama espectro porque cuando tomamos en cuenta todas las alteraciones que tienen, ningún niño va a tener alteraciones iguales, aún estando dentro del trastorno del espectro autista. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que hemos terminado y me les pongo a la orden. Cualquier duda, ustedes tienen mi correo. Gracias por atender y que pasen buenas noches.